Buenas noches, estimadas estudiantes. Me da gusto volverles a ver en este nuevo módulo de psicoterapia del adulto. Em, ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me pueden confirmar si está bueno el audio? Sí, buenas noches, Diego. Está muy bien el audio. Chévere, mil gracias. Entonces, yo creo que no va. Hay unos dos compañeros que van a entrar, pero yo creo que podemos ir con la introducción. Eh, Vamos a ver algunas. eh, Hoy día especialmente vamos a ver una corriente de la psicoterapia que tiene que ver con la psicoterapia de la Gestalt, eh, porque hay argumentos muy importantes que suelen utilizarse para lo que tiene que ver con psicoterapia del adulto. Pero no quiere decir que vaya a ser la única corriente que vayamos a ver. En los próximos módulos vamos a tener algunos tipos de abordajes e inclusive vamos a llegar a los aspectos de odontológicos que están alrededor de los procesos psicoterapéuticos con el adulto. No voy a estar yo solo en este módulo, vamos a irnos turnando algunos eh, talleres con la doctora Moreno. Ya vamos a ir viendo cuáles, de acuerdo a nuestra experticia, los talleres que les va a dar la doctora Moreno y los talleres que voy a darlos yo. Sí, sin más preámbulo, eh, ya saben cómo son las reglas. Cualquier inquietud, duda, pueden escribirle al chat si desean hacerlo con la mano alzada o si no, pueden hablar tranquilamente. Como estamos pocos, no va a ser difícil de que puedan interrumpir, hacer la contestación e irla resolviendo. De acuerdo, vamos avanzando. De ac- ¿Sí? Entonces quiero compartirles la presentación. ¿La pueden ver? Sí, sí, se le ve perfectamente. Chévere. Gracias. Vamos con el enfoque psicoterapéutico de la Gestalt. Lo primero que quería eh, comentarles desde siempre, ¿no? ¿Dónde nace la Gestalt? La psicoterapia de la Gestalt sale con Fritz Perls y su esposa Laura Perls, quienes son los pioneros de la psicoterapia de la Gestalt. Dato importante, casi nunca aparece Laura Perls en los eh, procesos de reconocimiento de la Gestalt o muy mínimamente. Sin embargo, Laura Perls, quien fue esposa de Fritz Perls, mm, aportó muy probablemente un porcentaje mayor inclusive que su esposo. Es de las injusticias que pasan siempre, pero es importante tenerlas en cuenta y saberlas reconocer, ¿no? Entonces son los dos esposos. Antes de eso, quiero hacer una diferenciación. Ustedes, las personas que estudiaron psicología general, educativa, clínica, habrán siempre escuchado de la psicología de la Gestalt y también habrán escuchado de la psicoterapia de la Gestalt. Esto me confundía a mí también en mi tiempo de estudiante. Una cosa es la psicología de la Gestalt, que eh, se encarga del estudio de la forma, no psicoterapia, psicología de la Gestalt. Fritz Perls y Laura Perls se dedican a la psicoterapia de la Gestalt. Sin embargo, toman mucho de la psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt trabaja mucho más con percepciones, formas y se está grabando la clase, Tania. Sí, está grabándose, pero déjame la, la compruebo. Sí, Me sí, parece que no. sí, está grabando. Ahorita le vi. Ya, perfecto, gracias. Un gusto. Entonces, recuerden siempre, ¿no?
digan psicología, como término psicología general de la Gestalt, se trata de la forma y cómo nosotros percibimos neuropsicológicamente, percibimos cognitivamente las formas. Fritz Perls y Laura Perls luego desarrollan la psicoterapia de la Gestalt, no necesariamente utilizando como base la psicología de la Gestalt, pero sí tomando algunos factores de esta. Sí, hay como primera diferenciación. Entonces, para no dejar así muy en el aire lo de la psicología de la Gestalt, le voy a indicar algunas de las leyes de la percepción que estudia la psicología de la Gestalt, psicología, no psicoterapia. No Fritz Perls y Laura Perls sí incluyeron esto, lógicamente se basaron en esto también, pero no fue su único argumento. Pero ¿qué pasa con las leyes de la percepción de la psicología de la Gestalt? Tenemos estas 6 leyes. Son la de figura y fondo, buena forma, semejanza, simetría, proximidad y continuidad. ¿Cuál es la ley de figura y fondo? Y van a ver que muchos de los test psicológicos, algunos proyectivos, otros que tienen que ver de coordinación ojo-mano o visomotrices, tienen algunos argumentos para poder descubrir esto, poder hacer sus mediciones respectivas y salen desde esta psicología. Acuérdense que la psicología de la Gestalt es tan antigua como la psicología, ¿no? 1902 hasta el 17, más o menos 1917, estaba muy evolucionando esto, lo que permitía hacer descubrimientos en relación a la percepción. Entonces, ley de figura y fondo. La visión siempre tiene dos componentes. Una figura de primer plano, que en este caso es del primer plano el árbol, y el fondo que aparece de segundo plano, que son como un simio que se le ve aquí y un león, una leona, ¿no es cierto? El fondo es todo lo que se percibe como figura. Sí, figura y fondo. Cuando hablamos de figura y fondo, el fondo se percibe como figura y la parte de primer plano es lo que generalmente percibimos inicialmente, pero lo que impacta como a nuestra percepción es el fondo y a veces muy sutilmente. ¿Sí? Ley de la buena forma. Intenta organizar los elementos percibidos de la mejor manera posible. Integrar las formas que sean completas, integradas, cerradas, no divididas en sus partes. Aquí juega mucho también cuando a los niños se les pone entrecortada a la niña para que le unan. Sirve cuando nos ponen algunos tests en los cuales dice completar o que se asemeja a esa figura. Se trata de esto, ¿no? De la ley de la buena forma, de acuerdo a la teoría de las percepciones de la psicología de la Gestalt. Ley de la semejanza, esto es muy interesante, agrupar los elementos similares en una entidad. Entonces, de aquí ya me comienzo a pasar un poquito a estereotipos que generalmente nosotros hacemos estas semejanzas, a veces injustas, a veces sin fundamento, pero clasificamos elementos similares en una misma entidad, o a veces podemos clasificar físicos similares en un mismo concepto. Si yo veo a una persona con una camiseta negra de calavera, pero largo, le voy a decir este es rockero y posiblemente no sé necesariamente sea. Estoy generando semejanzas de acuerdo a las generalidades. Ven cómo las teorías de las percepciones se comienzan ya a descifrar en una psicología social más profunda que puede influir ya de diferentes maneras en nuestro comportamiento habitual. Siempre hablo de comportamiento, de conducta, de cogniciones porque ese es generalmente mi corte. Sin embargo, ya cuando vamos a la psicoterapia de las Gestalt, vamos a ver que Fritz Perls fue un discípulo, un gran seguidor de Sigmund Freud. Entonces, él trabajó mucho con la teoría del psicoanálisis y posteriormente también basó algunas de sus postulados ya en la psicoterapia, ya están en el psicoanálisis, más las teorías orientales como de meditación, el budismo y otras más. No se basa mucho en la conducta como tal, pero nosotros que estamos ya formándonos en un proceso psicoterapéutico en que tratamos de entender
las diferentes corrientes, nosotros podemos ir integrando, así como lo estoy diciendo yo, ¿no? Entonces, a veces hablamos de conducta, pero siempre que saben de la Gestalt, saben de dónde es su origen, ¿no? Ley de la simetría, interesantísimo, las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento. Es esto. Y se dan cuenta cómo comienzan a aparecerse ya mucho más los test psicológicos de percepción de espaciales y otros. Tiene su origen aquí en la psicología de la Gestalt. Ley de la proximidad, el agrupamiento parcial o secuencial de los elementos por nuestra mente, ¿no? Agrupamiento parcial o secuencial de elementos que realiza nuestra mente a través de una percepción. Ley de continuidad. Miren, este sí ya es prácticamente un test de inteligencia espacial. Si le ven más, sigue un patrón, un modelo que continúa aún después de que se desaparezca. Entonces a veces te dicen, sí, esta es la figura 1, esta es la figura 2, esta es la figura 3. ¿Cuál será la figura 4? Y te ponen todas estas, ¿no? Y uno dice, ah, esta es la figura 4, test de inteligencia espacial. De acuerdo a las leyes de la psicología de las Gestalt. Gestalt igual a forma, ¿no? Desde la psicología, no son elementos individuales de la mente los importantes, sino la Gestalt. Es decir, la forma o configuración que estos elementos adoptan. ¿Cuál es el problema de la Gestalt? Ya hablando en términos psicológicos sociales, ya hablando en términos de estructuración cognitiva, son los estereotipos, ¿no? Como yo a través de elementos individuales, a través de semejanzas, puedo estar generalizando la conducta de un grupo o de una determinada persona. Eso por poner solo un ejemplo, pero ustedes ya van captando cómo la teoría de la forma puede estarse vinculando a estos modelos. Así, muy rápidamente, todo lo que es la psicología de la Gestalt. Inquietudes, novedades hasta ahí. De ahí sí ya nos pasamos a Fritz Perls y Laura Perls. Como sugerencia, si ven algo de psicología de la Gestalt, eh, generalmente se ve en psicología general. em, Sirve para lograr entender, es como tener las bases para lograr entender luego diferentes postulados de la percepción y autopercepción en contextos sociales o en contextos individuales. Sin embargo, si quieren leerlo, háganle con este criterio, ¿no? Con este criterio, cómo en realidad esto se va aplicando a la cotidianidad y nos ayuda a tener los procesos psicoterapéuticos. Y a la Gestalt como terapia, como psicoterapia, es una psicoterapia existencial porque se habla del ser y no del tener. El ser como individuo y valorado por el hecho de existir, no de la pertenencia que él pueda tener a un grupo específico, la pertenencia material tampoco, ¿sí? Se caracteriza por no estar hecho exclusivamente para tratar enfermos, sino también para desarrollar el potencial humano para encontrar bienestar. He visto en Ecuador, claro, hay un fuerte grupo de psicoterapia de la psicoterapeutas Gestalt. Aquí hay un centro, un instituto superior tecnológico que se llama Crecer. Generalmente tiene esta metodología de la Gestalt. Cuando aprenden Gestalt, es interesante porque no es que aprenden teoría, sino es un proceso de aprendizaje, que se sigue a través de la vivencia mismo. Es casi como hacer un proceso psicoterapéutico basado en psicoterapia de la Gestalt, en el cual a su vez aprendo de alguna manera postulados teóricos que me permiten luego formarme como psicoterapeuta de Gestalt, ¿no? Entonces, claro, eh, no se va cuando uno quiere ser psicoterapeuta de Gestalt, no es que va a aprender teoría únicamente, sino la base esencial de esto es la vivencia y es la experiencia. En tal razón, hace honor a su principio, ¿no? Ser, vivir y no tener conocimiento, pero sí vivenciarlo para poder reproducirlo. Interacción con el cliente, trastorno, bienestar.
La Gestalt lo que trata de hacer es un equilibrio entre el bienestar y el trastorno que aparentemente están eh, en un sub y baja, en cual el equilibrio es el que se obtiene a través del autoaprendizaje. El terapeuta anima al cliente a vivenciar sus emociones y a reconocerlas por lo que son en realidad. Psicoterapia de la Gestalt. El terapeuta enseña al cliente a enfrentar el dolor para encontrar momentos placenteros en la vida. Uno de los postulados que nos decía Fritz Perls y posiblemente dijo Laura Perls, pero como les decía, no siempre se da justicia al trabajo y dedicación de Laura Perls, sino todo se atribuye a Fritz Perls. Pero, ¿qué es lo que decía? Entrégate al dolor con la misma fuerza que te entregas a la felicidad. La única forma de superar ese dolor es viviéndolo, sintiéndolo eh, y superándolo. Pero si nosotros huimos del dolor, es muy probable que este no se vaya. ¿Por qué? Porque solo reconociéndolos en nuestro propio ser, en nuestra propia existencia, vamos a poder entenderlo y sobreponerlo. Es diferente a lo que generalmente postula las corrientes cognitivos conductuales, especialmente las conductuales, en donde la supresión del síntoma es uno de los postulados por los cuales se llega a la sanación o al bienestar emocional. Entonces, si yo tengo sintomatología depresiva, si a lo mejor lloro mucho, si a lo mejor no hago actividades, no salgo de actividades placenteras, si a lo mejor producto de la depresión me aíslo, no converso, ¿qué es lo que hace generalmente los postulados conductuales? Podemos hacer reforzamiento positivo para generación de nuevas conductas. Entonces, todas estas conductas vamos a reforzar las que son contrarias a la depresión. Si no salgo, dar estímulos positivos para que, o recompensas positivas a través del reforzamiento para que se adopten conductas de salida, de conversa y conductas menos tendientes a la depresión. ¿Qué es lo que se está haciendo así? Está trabajándose con el síntoma mismo, con el síntoma mismo de la depresión. ¿Qué es lo que postula Gestalt? Contrario a eso, vivir el proceso para poder afrontarlo a través del autoconocimiento. Vamos viendo, no digo que una u otra tenga razón, ya saben lo que siempre advierto a ustedes, estimadas alumnas, es entender lo más que podamos de las corrientes para nosotros sacar nuestras conclusiones y para tener experiencia, conocimiento y vivencia el momento en que estemos frente a nuestros pacientes, clientes o como ustedes prefieran llamarlos, ¿sí? Fritz considera que la raíz de los trastornos psicológicos podía estar en la incapacidad de las personas de integrar exitosa y acertadamente las partes de su personalidad y o las esferas de su vida en un todo saludable. Reconocer. Y esto es interesante porque ahora se evidencia mucho más en torno al liderazgo, nuevas empresas y todo, que es reconocer nuestros errores. Hay postulados del liderazgo que dicen festejar nuestros aprendizajes con tanta vehemencia con la que festejamos eh, nuestros éxitos. No se lo llama ahora error en el ámbito empresarial, se lo llama aprendizajes. El aprendizaje es válido ya que previo al aprendizaje debimos haber tenido la experiencia de un error. Ya ese error no se lo huye, no se lo oculta, sino que se lo trata de entender, se lo trata de cuestionar en modo de decir, preguntarme por qué sucedió, cómo sucedió, y el aprendizaje es llegar a la reflexión cómo esto no puede suceder. Pero para esto tengo que vivenciar el error. Si ven cómo parece, y eso les he dicho yo creo que en el anterior módulo, parece que todo lo que ahora se plantea es muy nuevo y en realidad no, son cosas
que ya se habían dicho anteriormente en relación a procesos psicoterapéuticos, procesos de aprendizaje científico psicológico, pero que ahora se los está aplicando en diversas, a veces solo cambiando el nombre, a veces incluyendo más cosas, a veces incluyendo em, nuevas experiencias de acuerdo a nuevas investigaciones, o como en muchos de los casos, aprendiendo en relación a otros campos, ¿no? En este caso específico, el empresarial. Entonces, integrar todas las esferas de la vida. Si yo logro integrar las partes que no necesariamente me agradan de mí, eh, puede ser muy saludable, me puede dar bienestar, porque en lugar de huir de ellas, las estoy enfrentando favorablemente, y enfrentarlo quiere decir vivenciarlos. Por lo tanto, una de las técnicas de la gestalt es la polarización, la misma que consiste en que hacer que el cliente identifique dos extremos de sus emociones, de sus pensamientos, de sus acciones, e ir trabajando en cada uno de los extremos, provocando un cambio. Buscar las matices sería el siguiente proceso. Sí, como es que siempre me voy un poco hacia el contigo, dice cómo reacciono frente a un estímulo. ¿Cuáles ¿Cuáles son las emociones, sensaciones que yo tengo en este momento frente a un estímulo específico? Este estímulo, como habíamos visto en la psicoterapia de los niños, puede ser inclusive olfativo, puede ser táctil, puede ser de cualquiera de nuestros eh, sensaciones o sentimientos, ¿sí? Entonces, tenemos ese estímulo y cuáles las sensaciones. Ir identificando las sensaciones que nos está produciendo es el primer paso. Saber qué sentimos es el primer paso. ¿Se acuerdan cuando en los procesos de autocontrol y automanejo lo primero que hacemos es saber qué es lo que estoy sintiendo en este momento? Estoy sintiendo ira. ¿Qué es lo que hago cuando estoy sintiendo ira? Respiro y siento mi ira. Un momento que yo estoy sintiendo, mira, estoy identificando que yo evidentemente siento la ira, esta inmediatamente comienza a bajar hasta niveles que los pueda controlar. Más o menos está pasando esto. Siento ira. Por otro lado, tengo el otro extremo, ¿cuál es lo contrario a la ira? Siento paz, siento tranquilidad, siento aprecio, y comienzo a buscar matices que hagan vivible mi proceso, mi bienestar emocional. ¿Sí? Me van parando si es que tienen dudas, por favor. Eh, ¿Cuáles son los principios de la psicoterapia de la Gestalt? El aquí y el ahora, ¿no? Vivir el dolor o lo desagradable, como les había estado diciendo. Completa responsabilidad, y esto es muy difícil eh, en general para el ser humano. En nuestro entorno es bastante complejo. Es justo cuando ustedes reciban a un, a un adulto y le digan, sí, lo que pasa es que siempre le comienzan a contar qué es lo que pasa en relación a su conducta o a su comportamiento. Dice, sí, es que en mi trabajo me aíslan, en mi trabajo no me comprenden, en mi trabajo me sobrecargan, en mi trabajo, y a veces uno le pregunta, ¿y usted en relación a esto, cree que sea su responsabilidad? ¿Tiene alguna responsabilidad en torno a todo lo que me está contando? Y se le hace dificilísimo. Primero porque hay un proceso de resistencia, es difícil reconocer nuestra responsabilidad. Segundo, porque es vergonzoso. Sí, es vergonzoso, lo queremos ocultar, lo queremos poner debajo, no quiero, es mucho más fácil responsabilizar a otros de todo lo que me está pasando. Sin embargo, y eso es muy importante, y esto lo voy a recalcar mucho y con letras muy grandes, mayúsculas, en procesos de adultos y posiblemente en parejas va a pasar que encuentren algún tipo de maltrato. Entonces, si viene una señora y dice, eh, es que mi esposo me pega, me grita, me maltrata psicológicamente, cualquiera de esas tres unidas, separadas, ahí no es que, sí, bueno, ¿y cuál es su responsabilidad? No, o sea, violencia es violencia, ahí solo es responsabilidad del agresor. Es decir, no, es que usted le dio haber dado motivo. No, en ese sentido sí hay que ser muy cuidadosos. Siempre recuerden los derechos integrales, siempre recuerden la protección
del paciente y siempre recuerden en estos casos, porque sí van a tener muchos casos en su consulta de maltrato a la mujer especialmente, sí, un 90% es difícil que les llegue un hombre maltratado, pero si tienen estos casos, ¿qué es lo que van a hacer? Primero aquí, y si están pensando en Gestalt, ahí no hay que completar la responsabilidad, ¿no? Es activar el sistema de protección de la mujer. ¿Cómo se activa el sistema de protección de la mujer? En sus centros de equidad y justicia más cercanos, si son de Quito. ¿Por qué? Porque el municipio de Quito funciona con los sistemas de equidad y justicia de protección de la mujer. ¿Por qué? Cuando uno tiene un caso y ustedes ven que es un caso de violencia fuerte contra la mujer, no puede trabajar el psicoterapeuta solo. Tiene que eh, blindar a su paciente y blindarse el psicoterapeuta mismo con, a través de un proceso de equidad y justicia. Entonces, lo que se le va a sugerir es, ¿sabe qué? Hay estos centros de equidad y justicia. Yo les sugiero que mientras siguen mi proceso psicoterapéutico, vaya y se asesore en estos centros de equidad y justicia, qué es lo que puede hacer para que usted se sienta protegida, para que usted y sus niños se sientan protegidos y podamos ir con un proceso psicoterapeuta. Allá va a tener abogados, allá va a tener psicólogos especializados en violencia. También si ustedes no, no creen que quisieran o pudieran manejar esto, ¿sí? Es lo que me pasa a mí. Yo creo que teóricamente puedo manejar el proceso de violencia contra la mujer, pero creo que no estoy preparado para eso. Creo que hay psicólogos, psicoterapeutas que están todo el tiempo en esto y podrían hacerlo mejor. Entonces yo lo que sugiero es que vaya a Centro Equidad, donde están esos especialistas, pero que si desea yo con mucho gusto puedo hacer un acompañamiento paralelo en esto, ¿sí? Entonces cuando vemos de completa responsabilidad, nos referimos en cuestiones de la vida que no están ligadas a procesos de violencia, con esa excepción muy pura y dura y hay que ser muy claros en eso. ¿Dudas en esto que les acabo de comentar? Ya, clarísimos ahí, ¿no es cierto? Expresar siempre lo que necesita expresar. Pero para expresar siempre lo que se necesita expresar, acuérdense en que vimos a ver, Tania, tienes levantada la mano. Sí, Dale. sí, sí. Sí, justamente en este tema de violencia. ¿Y qué hacemos cuando la persona no quiere acercarse? Cuando dicen, no, es que no está mal, es que es un buen tipo porque él paga todo o sea, cuando es el esposo, ¿no? Dice, no, es que es bueno, pero es que a veces se enoja o se emborracha y viene así y me pega, pero no es su culpa, cosas así. Entonces, ¿uno qué hace? Porque de hecho está teniendo la señora violencia, está con golpes, con todo, pero no quiere denunciar. ¿Y qué haría? O sea, ¿cómo le apoyaría este lugar de equidad y justicia mediante una demanda? O sea, ellos les ayudarían a hacer una demanda para el marido para que se aleje o para que vaya a la cárcel, qué sé yo. O también tienen ahí un centro de ayuda psicológica, porque eso es muy largo para que pueda recibir, ¿sabes? Después del proceso que le pueden dar la ayuda psicológica a la persona, a la señora. Ajá, efectivamente. Sí, lo que tú dices es correcto. ¿Qué es lo que pasa? Primero, que la violencia está muy naturalizada, ¿no es cierto? ¿Y Sí. cuál es la violencia que menos se detecta? Es la violencia psicológica. Entonces, Ujú. hay personas que vienen, por ejemplo, una señora de mis pacientes venía y no entendía que su esposo lo estaba maltratando psicológicamente. Entonces decía, sí, es que cuando estamos conversando, a veces él me grita en medio de todas las personas, o cuando la última vez que, bueno, de lo que me contaba, sí, la última vez que estuvimos en el centro comercial, eh, me perdí y él como loco comenzó a gritar mi nombre y se vio muy feo y tanta cosa. Yo le preguntaba, ¿usted cree que eso no es normal? Y dice, "Mm, nunca me había hecho esa pregunta, pero ahora que usted me pregunta, creo que no está muy normal. Le preguntaba, ¿usted cree que eso es alguna forma de maltrato? Dice, no sé, doctor, pero sí me siento a veces muy mal por eso. Primera cosa, no siempre las personas violentadas ven como violencia eso.
Segunda cosa, normalizan la violencia. Sí, es que mi mamá le pagaba a mi papá, entonces mi papá le pagaba a mi mamá, entonces sí, pues mi esposa me pega, si vivimos, estoy bien. Sí, normalizan la violencia. Tercera cosa, no se ven siempre en riesgo. Sí, y cuarta cosa que les digo, esto nosotros solitos en el consultorio va a ser difícil. Si ustedes trabajan, hay casos que yo eh, admito en el consultorio y, y hay otros que no admito. ¿Por qué? Porque son como estos, como violencia, en los que debo estar rodeado de un equipo más fuerte como para dar un servicio completo. Entonces, cuando llegue a este caso y yo veo que hay maltrato psicológico, hay algún tipo de violencia, lo que hago es decirle y sugerirle que vaya al centro de justicia más cercano al domicilio de la persona. Por suerte aquí en el centro, en el, en Quito, hay algunos, bueno, ya está bien grande Quito, entonces sí hay algunos que pueden estar cerca. ¿Qué es lo que pasa en el centro de justicia? Revisan asesoría, trabajo social, psicología y abogacía. No van a obligar a la persona que ponga una denuncia, pero sí le van a decir que sí tiene todas esas posibilidades. ¿Qué es lo que ustedes ganan como psicoterapeutas? Primero van a ganar mucho alivio, ¿sí? Porque eh, quién sabe que una de esas noches un golpe malo del esposo le pueda causar una lesión fuerte, inclusive la muerte a su paciente. Y ustedes sabían que estaba sufriendo de maltrato, ¿sí? Entonces sí deben tener el cuidado de que siempre remitan a estos lugares en donde haya constancia de que la persona está adecuadamente asesorada, no solo para... ¿Qué va a decir la persona? Sí, pero es que yo vine porque tengo ansiedad, yo quisiera ir con usted, doctorcito. Chévere, siga, pero la condición es que usted también se haga asesorar por estos centros de equidad y justicia. Y miran a quitar los guaguas de allá. No le van a quitar los guaguas, no se preocupe, no van a hacer ni van a obligarle a hacer nada que usted no quiera. Pero sí es importante que usted vaya y se asesore en esos lugares. ¿Por qué? Sí, hay que precautelar la vida de usted, sus niños son muy chiquitos, a veces su esposo llega tomado, no mide las fuerzas, un mal golpe le puede causar daño a usted de sus niños, ¿sí? Asegúrense como psicoterapeutas, especialmente si están en un contexto de consultorio. Si están en un hospital, es, eh, es más tranquilo porque en el hospital le van a contar con la trabajadora social, con el psiquiatra, con el otro compañero psicólogo, entonces uno puede comentar los casos y pueden resolverlo más rápido y desde ahí también lo pueden remitir al centro de justicia, sino si en el medio ambiente hospitalario hay este sistema de lucha contra la violencia, entonces pueden resolverlo ahí mismo. Si trabajan en la municipalidad, si trabajan en una unidad educativa, posiblemente tengan eh, más compañeros, compañeras que les puedan ayudar, pero siempre es importante activar el sistema de protección, ¿de acuerdo? Por Doctor, los niños. Dígame, por favor. perdón que le interrumpa, doctor. Me gustaría aportar un poquito más, Ajá, teniendo en cuenta que precisamente yo trabajo en uno de los centros de equidad y justicia de Quito. Bueno, al chévere. momento estoy ejerciendo otras funciones, pero sí, trabajo en el Centro de Equidad y Justicia Quitumbe. Entonces, sí, precisamente acotar a lo que usted mencionó, que los servicios que nosotros brindamos incluyen psicología, trabajo social y la asesoría legal pertinente. Nosotros podemos recibir casos derivados de fiscalía, unidad judicial, juntas de protección de derechos, y también de unidades educativas y de libre demanda, es decir, por parte de la comunidad. Hay que tener en cuenta que cuando los casos son derivados desde las unidades judiciales o desde las juntas de protección de derechos, estos ya tienen medidas de protección. Entonces, por ejemplo, una mujer pone una denuncia en la unidad judicial por el tema de violencia. La unidad judicial ya puede dictaminar ciertas medidas de protección como pueden ser las boletas de auxilio o la salida del agresor de la casa. Entonces, en primera instancia, precisamente lo que nosotros hacemos como psicoterapeutas, bueno, en mi caso personal, uno de los primeros pasos que se hacen es la psicoeducación en violencia, en donde lo que se busca es concientizar y sensibilizar a la persona sobre los temas de violencia. Entonces, se brinda psicoeducación en qué es violencia, cuáles son los tipos de violencia, el ciclo de la violencia, las diferentes manifestaciones de estas y cuáles son, y hacer un análisis, ¿no?, de la historia de vida de la persona que está atravesando estas situaciones para que pueda identificar. Entonces, precisamente se basa en esto, en la sensibilización y concientización en primera instancia.
También trabajamos con el tema de niños, niñas y adolescentes. Entonces, la Junta de Protección, ya como una medida de protección, dispone el proceso psicoterapéutico para el niño. Entonces, además del proceso psicoterapéutico que se brinda al niño, también se brinda un proceso a los padres de este niño. Entonces, también tenemos lo que en este caso, el área de trabajo social maneja lo que es un proceso psicoeducativo en, en crianza positiva. Entonces hay que tener en cuenta también que se brinda ese servicio a los padres para que concienticen sobre los modelos de crianza a sus hijos y el uso de la violencia, precisamente para evitar que ésta se normalice y se perpetúe de generación en generación. Entonces, eso como para aclarar un poquito. Y los casos de libre demanda, como bien lo mencionaba el doctor, pues precisamente igual. En mi caso, concientización, sensibilización en el tema de violencia y el acompañamiento necesario al usuario. Si la usuaria no desea denunciar, nosotros no podemos obligarle. Lo que sí nosotros le vamos a advertir, le vamos a poner en conocimiento sobre la escalada de la violencia, de cómo esta va trascendiendo y precisamente en qué puede terminar, como es el caso de los femicidios. Entonces se concientiza al usuario en este tipo de situaciones, pero nosotros no podemos obligar a que se coloque la denuncia. En el caso de que la persona desea hacerlo, pues precisamente ahí está el área el área legal que va a brindar el acompañamiento necesario para que esta persona sepa cuál es el proceso a seguir. También se brinda psicoeducación en lo que son las medidas de protección, las cuales están a favor de esta persona, porque a veces no saben cómo utilizar sus boletas de auxilio o no saben a qué se refiere la salida del agresor, tienen este temor de que se les quite a los niños. Entonces, frente a esas situaciones, también es importante la psicoeducación para que puedan saber cuáles son las medidas que le van a proteger y cuáles son las medidas a las cuales pueden acceder frente a este tipo de circunstancias. Lastimosamente, hay que decirlo, el sistema judicial, el sistema policial, a veces no es colaborador en este tipo de situaciones. Entonces, también es importante indicarle al usuario o a las usuarias que pueden, que están en su derecho de exigir esa protección por parte de la policía y en el caso de que no se cumpla, pues están en todo su derecho de denunciar. Aparte de ello, también brindamos el servicio de psicoterapia grupal en el caso de mujeres que han atravesado violencia. Entonces, este proceso también consta de 10 sesiones en donde se van brindando ciertas técnicas, ciertas estrategias, pero de forma grupal, en donde se tiene en cuenta que las mujeres participantes no posean ningún trastorno, sean mayores de trastorno emocional o psicológico, sean mayores de 18 años y eso creo que son los requisitos, no recuerdo muy bien, pero esos son los requisitos para acceder al grupo de mujeres. Entonces, ese servicio también se brinda en los centros de equidad y justicia. En total somos 8 centros de equidad y justicia distribuidos a nivel de todo el distrito metropolitano de Quito y la atención es completamente gratuita. Esto nada más. Mil gracias, Amparito. Más que claro lo que tú nos dijiste. Para los compañeros y compañeras de Quito, esa es de la recomendación psicoterapéutica, ¿no? Si están solos en un consultorio, eh, háganse eco de la red. No actúen solos porque bajo nuestro conocimiento ya está una responsabilidad. Entonces, si nosotros conocemos de violencia, ya somos corresponsables de los actos que puedan pasar. Entonces, siempre mejor, ahí sí, condicionarle la paciente, decirle, sí, yo puedo seguirte acompañando, me parece muy bien, pero vamos por el círculo de protección que tenemos. Por suerte en Quito, está muy bien organizado. Sé de otras ciudades donde tienen buenos centros similares. Aquí sí en Quito se llama de Equidad y Justicia, otros tienen otros nombres, como en Cuenca, en Guayaquil. Si no son de Quito, compañeras, estimadas alumnas, averigüen bien dónde están los círculos de protección para la equidad de justicia o contra la violencia, ¿sí? Porque son sus aliados estratégicos en los procesos psicológicos, psicoterapéuticos, y como saben, eso nos es pan de cada día hoy en día y pan de cada día también en nuestro quehacer profesional. Mil gracias entonces, Amparito, por eso. Pónganse en pilas, ahí hay buena información en el internet donde pueden irse guiando. Y todo esto llegamos debido a la completa responsabilidad, ¿no? Dice completa responsabilidad, pero no vamos a responsabilizar a nadie del factor violento. ¿Qué es el awareness? El awareness es
caer en cuenta de, caer en cuenta de, darse cuenta de, tomar conciencia de. Eso es el awareness. Esto es lo que busca la Gestalt. Es interesante porque ahora, si ustedes buscan awareness en el Internet y si tienen amigos que estén en punta del marketing estratégico, lo que hacen es awareness para el consumidor, que el consumidor tome conciencia de una marca o que el consumidor tenga o se dé cuenta de que esa marca existe. Entonces, sí van a encontrar mucha bibliografía basada en el awareness de la Gestalt por marketing estratégico. Ahora, acuérdense que ahora el marketing digital está utilizando factores súper fuertes de la psicología y de procesos profundos de psicoterapia. Pero en este caso deseas darnos cuenta de, para darnos cuenta de, para tomar conciencia de, para estar conscientes en el aquí y luego ahora, hay que vivir el dolor o lo desagradable. Parte de esto es completa responsabilidad. Ya de buen tiempo hablamos de violencia, menos de violencia, ¿no? Violencia, nadie es responsable más que el agresor es agresor, no tiene justificación y eso no debe pasar nunca en la vida. ¿Sí? Expresar siempre lo que necesita expresar. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en los procesos de psicoterapia? Las Gestalt aprendemos a darnos cuenta de, para darnos cuenta de, empezamos con ejercicios muy sencillos. ¿Nos acuerdan con los niños? Hacerles coger arena, hacerles coger texturas, me doy cuenta de mi tacto, me doy cuenta de mis emociones, de mi respiración, de lo que siento. Puedo, una vez que me tengo ya buena práctica en darme cuenta de, puedo pasar al siguiente paso, que puede ser vivir el dolor, entender que vivir el dolor es darse cuenta de que también estoy compuesto por eso, es parte integral y que al afrontarlo puedo apreciarlo y este dolor puede disminuir, ¿sí? Pero cuando necesito expresar, es importante que exprese lo que necesito expresar. Un sentimiento. El llanto es importantísimo. Muchas personas vienen a la consulta solo a llorar y es interesante. Y a veces se le nota, digo, usted siempre llora y dice, no, solo cuando estoy aquí. Eh, y a veces van por eso, porque es que ese es un lugar donde puedo expresar lo que necesito expresar. Y ahí uno comienza a entender, ¿no? Y en otros lugares puede expresar eso, no, no puede expresar eso. Le gustaría aprender a expresar de una manera más asertiva, más socialmente aceptada eso que siente, sí. Y ahí comenzamos con un proceso, ¿no? De entrenamiento en expresión de las emociones de manera empática, sincera y que le beneficie al paciente. Dejar de aparentar, interesante, no necesariamente. Es una ola muy tremenda todo lo de los. Yo creo que ya, sí, siempre llego a esto porque investigo las redes sociales mucho. Todo lo que dicen las redes sociales es mentira y de hecho es tan mentira que pasa exactamente lo contrario que dicen. Pero cuando uno aparenta en redes sociales se frustra porque no. La vida que vive es una fantasía y al darse cuenta que la realidad es otra, eh, comienza el proceso de frustración. Y este proceso de frustración lo que hace es un bucle de ansiedad, angustia y de adicción a la red social, ¿sí? Y esto es parte del proceso de aprender. En el tiempo que sacó CRISPR no había las redes sociales, pero ahora es mucho más fuerte, ¿no? Volver a la realidad quiere decir enfocarnos en el aquí y en el ahora. Y así tenemos el círculo de conciencia. Vamos avanzando. El darse cuenta de lo que hacemos realmente en nuestra vida, cómo lo hacemos, qué es lo que queremos o necesitamos en realidad, cómo podemos conseguirlo. Cambiamos el por qué por el cómo. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos o necesitamos en realidad y cómo podemos conseguirlo? Es importante siempre, cuando ya tengamos este proceso de reconocer nuestras emociones, preguntando por qué estoy sintiendo esto y cómo puedo hacer que esta emoción tenga un fruto relacionado al bienestar mío y a los que se al entorno. Entonces, puede pasar que estoy en el trabajo y las ideas que presenta un compañero en una reunión me molesten, ¿sí? Yo me pregunto, ¿pero por qué me molesta?
Pero primer paso, reconocer que me molesta, ¿no? Porque a veces uno ni se da cuenta que se molesta, solo reacciona y se arma una pelea ahí en plena reunión. Primero reconocer, estoy molesto. ¿Pero por qué me molesta? ¿Qué me molesta? Lo que me dijo y cómo eso lo puedo traducir a una situación socialmente adecuada que me permita bienestar. Siempre preguntarnos qué es lo que estoy sintiendo y por qué creo que estoy sintiendo eso. Ah, sí, es que me siento molesto. ¿Por qué? Porque siempre habla y me da la impresión de que habla en mi contra. ¿Mm? ¿Sí? Vamos viendo eso. Y no quiero pasar, porque ya me iba a pasar a lo cognitivo, porque me da siempre la impresión que siempre habla en mi contra. Si estuviera en psicoterapia, en proceso psicoterapeuta, diría, ¿por qué le da esa impresión? Es que como que se dirige a mí. ¿Se dirige efectivamente hacia usted o usted percibe que ese comentario feo lo dijo hacia usted? Percibo eso. Es probable que usted se equivoque en relación a su percepción. Sí, doctor, es probable que me equivoque. Es probable que si se equivoque en relación a su percepción, usted esté teniendo eh, iras en mano o a lo mejor gastando energías en algo que ni siquiera es comprobable. Sí, es verdad. ¿Qué propone ahora que podríamos hacer en eso? Como ven, lo que hice es un diálogo socrático, más de reestructuración cognitiva, eh, pero que nace en relación a lo que estamos hablando ahorita. Ven porque es importante ir entendiendo las diferentes corrientes, ¿no? Y luego vamos cambiando el por qué por el cómo. Eso entendía Frispe, pero lo hacía desde la vivencia, desde el entrenamiento más sencillo al más complejo del reconocimiento de las emociones desagradables y la expresión de esas emociones de una manera asertiva. Pero en cognitiva vieron cómo hicimos reestructuración cognitiva a través del diálogo socrático. El darse cuenta, percibir, sentir y actuar sin juzgar. Me siento molesto. ¿Qué es lo que pasa cuando han visto? Y esto pasa mucho, me pasa mucho cuando estamos con adolescentes o como cuando estoy con personas. eh, bueno, no tengo un estudio, pero por lo menos a mí de la experiencia me pasa mucho con personas obsesivo-compulsivas, adultos obsesivos compulsivos que siempre identifican lo que sienten, pero se juzgan. Me siento mal porque no logré sacar ese certificado laboral o no llegué a la excelencia de mis ventas. Pasa típico en vendedores que con trastorno obsesivo compulsivo y no debería sentirme así. Eso es de cobardes, eso es de perdedores, eso es de gente mediocre. Sí, se comienzan a juzgar, ¿sí? Hay que tratar esto, percibir, sentir lo que sí, sí, me siento mal, me siento frustrado, me siento inconforme, pero no juzgo. Ujú. Es un proceso interno y externo y fantasía con los otros. Todo es el darse cuenta, ¿sí? Internamente, externamente y fantasía a los otros. El proceso de darnos cuenta no es... en el proceso de la Gestalt posiblemente tome unos 2 o 3 años, eh, porque se empieza mucho con meditación, darse cuenta de uno mismo, de las percepciones, a veces solo haciendo ejercicios muy sutiles, muy tranquilos de respiración, entender lo que no entender, simplemente percibir, darnos cuenta de lo que estamos respirando, lo que sentimos, de las sensaciones que tenemos, pasamos a los otros sentidos y finalmente ya con la experticia en estos sensopercepciones más elementales, ya pasamos a lo más complejo. Ya es el pensamiento, el sentir, el actuar, ¿sí? El cliente, acuérdense que es existencialista humanista, por eso le dice el cliente a la Gestalt. Aprende a hacerse más consciente, el aware. Al hacer esto, va desarrollando su habilidad para aceptarse y para experimentar el aquí y el ahora, sin tanta interferencia de las respuestas fijadas del pasado. Acuérdense que para Frisberg, si no estamos en el aquí y en el ahora, estamos en un mundo fantasioso creado o imaginario
o no real. Simplemente lo que está pasando en el aquí y el ahora es 100% real. Casi siempre estamos en el pasado o en el futuro. Estamos pensando en qué va a pasar mañana, en qué voy a hacer apenas llegue a las 8 de la mañana al trabajo, o estoy pensando, ay, qué bruto, me olvidé de hacer esto ya antes de salir del trabajo. Como se dan cuenta, nunca estamos en el aquí y el ahora. Es bien difícil estar en el aquí y el ahora. Inclusive ahorita que ustedes están recibiendo clase, estoy dando yo la clase, estoy pensando eh, esta forma tan fácil de distraernos que nos lleva lejos del aquí y el ahora. El aquí y el ahora es la sensación de estar 100% presentes que nos trae calidad, calidez, bienestar, porque no pasa nada en el aquí en la hora más que bienestar, pero es muy difícil concentrarnos ahí. Los ejercicios son los que nos llevan a eso y ahí se ve claramente la influencia de las ciencias orientales, la meditación, el budismo, las relajaciones de corte oriental por parte de Fritz Perls, ¿no? Vamos avanzando. Si no es aquí ahora, es una ilusión. Justo es lo que les decía, ¿no? Si no estamos aquí ahora, si ahorita no estoy sintiendo el ritmo de mi corazón, las respiraciones profundas que pueda tener, la forma en que mis labios se secan, mis labios se mojan, la forma en que mis eh, sensopercepciones van actuando de acuerdo a diferentes estímulos, el resto es una ilusión. Estamos en el pasado, en el futuro, menos aquí en el ahora. La clave no es enfocarse en el aquí y el ahora, en lo obvio y resolver los problemas actuales. No existe el pasado, no existe el futuro, simplemente son nuestros pensamientos. Contactar con las situaciones que hemos evitado, que están inconclusas, ¿sí? A lo largo del proceso vamos entendiendo, mientras más nos vamos enfocando en las emociones, sentimientos, digo, así, yo evito o he estado evitando este tipo de circunstancias, este tipo de emociones, este tipo de semejanzas. Por A veces no es necesario contestarse, pero el hecho de darse cuenta que hemos estado evitando nos va a poder dar la fortaleza para enfrentarlas. Nunca mandamos a un paciente a enfrentar algo que no va a poder resolverlo. Para eso hacemos entrenamientos previos, ¿no? Una vez situados en el aquí y el ahora, se puede enfrentar las gestaltes inconclusas y liberarse de los bloqueos, que disminuye la satisfacción óptima, autorrealización y crecimiento. De igual manera, si un sujeto vive los sueños, metas, expectativas, deseos, tareas y responsabilidades de otros, tiene la gestalt incompleta. Porque no cerramos las gestantes inconclusas, círculos sin cerrar, ¿no? Todos estos son mapas que nosotros podemos ir haciendo, ejecutando. Yo anoto mucho, a veces los grafico a manera de mapas mentales, todo lo que nos va contando los pacientes y por donde yo encuentro que hay gestantes inconclusas. Pero recuerden, nosotros no desciframos al paciente, al cliente. Lo que hacemos es ser facilitadores para que el paciente pueda seguir descifrándose a sí mismo, porque nosotros tenemos una percepción y tenemos sesgos muy fuertes de nosotros mismos primero y de otros pacientes. Es muy fácil caer en que digo, esto me suena muy, muy, muy parecido al paciente que tuve hace un año. Y simplemente comienzo a adoptar ese tipo de línea de psicoterapeuta en donde no escucho, sino más bien actúo en relación a una experiencia previa y es muy, muy probable que me esté equivocando. ¿Por qué? Porque en lugar de escuchar a profundidad al paciente, en lugar de ayudarle a descifrarse a sí mismo, estoy actuando en relación a una experiencia que yo creo que mi experticia me está dando. Siempre mantener la humildad como psicoterapeutas es lo más importante. Entender que la solución, la fortaleza está dentro del mismo cliente o paciente es fundamental. Para eso deberemos reconocer la calidad y la fortaleza del ser humano, entender que todos los humanos son capaces y pueden
fortalecerse. Nosotros somos una guía, un apoyo, un facilitador dentro de ese proceso y mientras más conocimiento tengamos, más humildes seremos y mejor desarrollaremos nuestras capacidades de escucha activa, que es lo que nos va a llevar a entender mucho más al paciente, ¿no? Entonces proponemos experiencias en las cuales se puedan descifrar las gestalten inconclusas. Confluencia, pérdida de la identidad y límites por hacerme semejante al otro, pareja jefe. Fuerte esto, porque nunca me encuentro, nunca estoy aquí la hora, nunca me siento. Entonces simplemente adopto ese tipo de identidad y mis límites no son los míos, sino simplemente los del semejante que yo puedo admirar o me conviene imitar. Retroflexión. No te atreves a actuar con tus propios deseos hacia el otro y lo reviertes a ti mismo. Ejemplo, me odio por no odiarte. Me autoagredo, trastornos psicosomáticos. Esto está muy clarísimo. ¿Sí? Es más o menos parecido a lo que les decía el ejemplo de hace un ratito, ¿no? Deflexión, no enfrento y me voy a otro lado, cambio de tema, no profundizo, muy fácil. Cuando vean deflexión en un proceso psicoterapéutico es muy fácil, ¿no? Eh, no abordamos de primera, si son las primeras sesiones, vemos que evita el paciente ciertos temas que puedan tener con su pareja, con su madre, con su padre, con el jefe, y vemos que hay ese esquivo. Mientras no tengamos ese vínculo psicoterapeuta-paciente fuerte, no es necesario presionar sobre eso, sino trabajar dentro del proceso de autoconocimiento. Y en un momento podría decir, he notado que tú evades este tema. ¿Es mi percepción o en realidad lo estás evadiendo? Doctor, creo que sí, en verdad lo evado, pero no quisiera conversar. Entonces, lo que digo es sí, respeto eso, pero ya sabes que aquí podemos conversar en relación a eso. Si es parte de tu proceso de búsqueda del bienestar. Desensibilización, intentar racionalizar todos los aspectos de la vida y dejar a un lado las sensaciones. No siento, pienso. ¿Sí? ¿Qué hacer para cerrar una gestante inconclusa? El síntoma. El síntoma se inicia como una necesidad. Luego aparece la conciencia de sí mismo, del darse cuenta, awareness, ¿sí? La necesidad del síntoma es con lo que acude el individuo, ¿no? Acuérdense, de acuerdo a los enfoques, unos enfoques atacan el síntoma, conductuales, ¿no? El niño se orina, le quita el síntoma. El adulto está triste, le generó conductas totalmente o contrarias a lo que generalmente se produce en la tristeza. ¿Sí? Luego aparece el proceso de conciencia de sí mismo, el darse cuenta, awareness. Excitación, explosión de la necesidad. Reposo, aparece una nueva necesidad. Es como un ciclo, ¿no? El síntoma se inicia como una necesidad, se inicia con un desajuste del organismo a nivel corporal, interno, emocional y conductual. Aparece lo que se considera fuera de lo normal. Como se dan cuenta, ya 2 veces vamos viendo en la presentación todo lo que tiene que ver psicosomáticos. A veces el síntoma es detectado por un profesional, no necesariamente de la salud mental, ¿sí? Luego que el médico general, especialista, y no encuentran por qué esa colitis no para. Dicen, puede ser estrés porque no va donde el psicólogo, ¿sí? Ya ahí viene la primera necesidad. Por eso era tan importante, ¿se acuerdan? La primera cita, la historia clínica y entender quién nos envió el caso y por qué nos envió el caso. Conciencia de sí mismo al darse cuenta de la awareness, aparece el deseo de reconocer, identificar, procesar el desajuste que está viviendo el sujeto. Es decir, aparece la awareness del síntoma. ¿Qué pasa en la excitación, explosión de la necesidad? Una vez que el sujeto procesa las emociones que aparecieron a raíz del síntoma, surge una excitación, revolución, explosión interna del organismo para cubrir esa necesidad. Reposo, una vez que el sujeto enfrenta las emociones, viene el reposo y la busca el organismo una nueva gestalt sana y completa. Por lo tanto, en la intervención psicológica se ayuda al paciente a que identifique este proceso en el aquí y en el ahora. Me parece facilito, pero estaba es un proceso muy largo, de mucha percepción, de mucha paciencia, eh, de muchos recursos también, ¿no? Paso 2, impulsar el desarrollo humano y el crecimiento personal.
darse cuenta del aquí y ahora, control externo, control interno, ¿no? Proponer al cliente centrarse en lo que realmente es, en lugar de centrarse en lo que debería ser. Hay, hay una relación en un libro de First, no recuerdo el nombre, lo presté y nunca más me devolvieron, pero fue eh, un, un libro muy bueno. El, ¿Se acuerdan que Freud tiene el ello, el yo y el superyo? Más o menos así lo graficaba Fritz Perls de inicios a la Gestalt, pero no le decía el ello, el yo y el superyo, tenía el yo, el deber ser y el soy. Sí, que es prácticamente lo que nos decía Freud. Pero aquí la disputa es entre lo que debería ser y lo que realmente soy, ¿sí? Lo que es. Para Freud eso le se llama el ello, lo que soy, lo que mi instinto, mi naturaleza me da, el yo, que es la lucha entre el ello y el superyo, que el superyo es lo que me dice que debería ser la sociedad. Simplemente a mí me daba la impresión que entendieron de otra forma, pero llegaron al mismo punto Fritz Perls y Sigmund Freud. Sigmund Freud, lógicamente, primero y como maestro de los maestros, incluido Fritz Perls también. Para Fritz Perls, las únicas emociones auténticas son la risa, el llanto, la ira, que sirve para expresar nuestro estado. Acuérdense cuáles eran estas. La diferencia, nosotros trabajamos mucho y al primer módulo ven cómo se va dando. Es importante saber las diferencias entre emociones y sentimientos. Ahí tienen en sus láminas, den una nueva leidita, si es que no se acuerdan. Pero dice risa, el llanto, la ira. Ahí teníamos también las básicas, que era el asco, también una de esas. Sí, 5 emociones propias, que siempre expresa nuestro estado de ánimo natural, pero muchas veces expresa como un debe ser y no como así soy. Busca la madurez, reconocer que aprender es descubrir, escuchar es comprender, reconocer las posibilidades reales. Una persona madura vive sus propios referentes, no es predecible porque no vive cumpliendo las expectativas de los demás, sino las propias. Cuando se da cuenta de sus propios derechos, reconoce el de los demás. Algunos pensamientos de Fritz Perls: aprender no es más que descubrir que algo es posible. Enseñar es mostrarle a alguien que algo es posible. ¿Sí? Aprender no es más que descubrir que algo es posible. Enseñar es mostrarle a alguien que algo es posible. La meta de la terapia es asegurarnos que el paciente llegue a conocer cuando experimenta a sí mismo, cuando percibe su mundo y cuando hace uso de su intelecto. Esperar que el mundo te trate de forma justa porque eres una buena persona es lo mismo que esperar que un toro no te ataque porque eres vegetariano. La conciencia es subjetiva. Nos percatamos de nosotros por medio de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. No percatarnos del mundo por los sentidos. No puedo percibir tu conciencia. Conozco solo tu conducta observable y lo que estés dispuesto a compartir. La angustia es la brecha entre la ahora y el después. Sé quién eres y di lo que sientes, porque aquellos que se molestan no importan y los que importan no se molestarán. Eso es lo que les quería compartir hoy de la psicoterapia de la Gestalt. Entiendo que, Tania, ¿tienes alzada la mano? Sí, sí, Dios mío, yo tenía una pregunta antes. A ver, era con respecto a una diapositiva que decía que una persona tiene una gestal inconclusa cuando ha basado sus metas y sus objetivos, cuando quiere que otra persona lo realice. Algo así era, a ver, déjeme encontrar. Ya, si un sujeto vive los sueños, metas, expectativas, deseos, tareas y responsabilidades de otros, tiene una gestal incompleta. Entonces, mi pregunta era justamente antes de entrar en cómo se cierra una gestal. ¿Qué pasaría? Porque, por ejemplo, un padre vive los sueños, metas, expectativas, deseos y responsabilidades de sus hijos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo completa su gestal si los hijos a la final, un hijo no quiere hacer lo que el papá quiso, y etcétera, ¿no? Entonces, ahí cómo se le ayuda, cómo se le ayuda a cerrar esa gestal a esta persona, a este padre que está ahí como luz. Esa era mi pregunta.
Sí, ahí hay dos cosas. Primero, o sea, ya partimos de un error. Pensar que el padre, su gesta va a estar completa si sus hijos cumplen los sueños que él a lo mejor quiso cumplir, ya es una transferencia un poco patológica, ¿no? Y eso pasa muy a menudo. O sea, es siempre el papá que no se esforzó, trabajó mucho y no llegó a la universidad, quiere que su hijo sea un ingeniero, un abogado, pero nunca un artista, ¿sí? Y este chico puede seguir y cumple los sueños y metas del padre. El padre aparentemente siente una gestad, una conformidad, una tranquilidad, un bienestar porque su hijo siguió eso. Sin embargo, el hijo está viviendo los sueños y metas de su padre. Ninguno de los dos se va a dar cuenta eh, porque su conciencia no les dice eso, pero sí les va a molestar a través de una ansiedad, de una angustia, de una depresión, de un problema gástrico, de un problema de dolores de cabeza. Y cuando vamos a consulta, nos damos cuenta, se dan cuenta con la asesoría, compañía del proceso psicoterapéutico que en realidad su gestalten fue, su descubrir fue que en realidad no estuvieran cumpliendo sus sueños, sino los sueños de otros, en este caso del padre. Y el padre estaba completando su vida con el cumplimiento de los sueños de su hijo. Es más o menos esa la explicación de lo que pasa cuando uno sueña. Eh, el padre que piensa cumplir sus sueños a través del hijo, eh, también tiene esta gestante inconclusa y en psicoterapia va a darse cuenta que así no es una forma de encontrar su bienestar, porque al final no es él el realizador de su proceso de felicidad, sino en realidad está pensando en que a través de un tercero pueda cumplir sus sueños. Interesantísimo porque le pueden analizar desde la Gestalt, pero se puede analizar desde el psicoanálisis muy fuertemente también esto. No sé si ahí contesté a tu pregunta. Sí, pero mi pregunta es, o sea, ¿cómo se termina de cerrar una gestal? Porque todos tenemos cosas inconclusas en la vida, al final todos tenemos algo por ahí. Entonces, ¿cuál, o sea, el proceso terapéutico nos ayuda a cerrar la gestal al entender y al comprender que ese no es el camino o que debemos aceptar y estar en el aquí y en el ahora y ahí aceptamos finalmente que eso no se pudo cerrar? O sea, ¿esa es la forma de cerrar los ciclos o cuál sería lo óptimo? A ver, la, el clima mismo del proceso psicoterapéutico de las gestas desde la awareness, la conciencia de sí mismo. A veces tener conciencia de que ese no fue el proceso que nosotros quisimos, ya estamos con un 70% del proceso a nuestro favor. Pero todos tienen cierres diferentes. Si yo estudié arquitectura porque todos mi tío, mi padre y mi abuelo fueron arquitectos, pero sin embargo yo quería ser médico, eh, posiblemente mi cierre de la Gestalt no sea estudiar medicina. 70% ganando cuando ya me di cuenta de esto y posiblemente tenga un porcentaje posterior, el 30% que me falta, a través de un ritual que yo mismo pueda ejecutarlo. ¿Sí? Todos los clientes, todos los pacientes van a tener una forma diferente de cerrar esa gestalt. Quizás esta persona diga, sí, una de las razones por las que quería ser médico es porque pienso que hay que ayudar mucho a los niños que están en, en desventaja o en problemas en relación a otros niños que sí tienen acceso a recursos y pueden curarse. Y creo que voy a hacer voluntariado en tal lugar. ¿Mm? Chévere, cerró su gestalt en el aquí y el ahora, darnos cuenta primero y luego viendo una forma de cumplir una de sus metas, unos sueños que estaba planteándose, ¿sí? Pero todos van a tener procesos diferentes. Lo importante es que ellos comiencen a descubrir cuál es el proceso que vayan a plantearse para cerrar esa gestalt inclusa. Ahí, ¿alguna otra inquietud, otra pregunta? Sí, una última con respecto a la desensibilización.
No entendí la idea de esa diapositiva porque dice intentar racionalizar todos los aspectos de la vida y dejar a un lado las sensaciones. Ejemplo, no siento, no pienso. O sea, ¿es lo que tengo que hacer o es lo que no tengo que hacer? Es lo que no tenemos que hacer. A mí también me confundía mucho porque siempre que oigo desensibilización me acuerdo de la desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática eh, de, de la cognitivo-conductual es al revés, ¿no? Te dice, desensibilizo una emoción, una reacción frente a un estímulo específico. Aquí es al revés. Aquí lo que te dice es que no. Uno se desensibiliza cuando racionaliza todas las emociones que uno va sintiendo. Es decir, siempre le doy un justificativo racional a mi tristeza, a mi miedo o a mi angustia. Eso es lo que no debe pasar, porque cuando le doy un sentido racional, dejo de sentir la emoción que tengo. La bloqueo y bloqueando la emoción, no siento ese sentimiento que me puede producir malestar y al no sentir, no me ubico aquí la hora y no llego a la guardia. Pero para una depresión, por ejemplo, ¿no sería lo correcto la desensibilización para que pueda salir de ese estado profundo de depresión? O sea, si es que el Sí. gestal, o sea, si es que la gestal se aplica para depresión, por ejemplo, o no, o preferible aplicar otra técnica. A ver, sí, lo que pasa es que tú me estás dando una solución desde la cognitiva, porque cuando, cuando, cuando escucho depresión, posiblemente sí tenga que afrontar esos pensamientos distorsionados que me producen tristeza. Para la Gestalt, eh, debo darme conciencia de sí mismo en relación a lo que está pasando y posiblemente a la depresión no le afronto desde la Gestalt, o la Gestalt explicaría que una depresión de una persona no está afrontándose porque no deja sentir la emoción, sino está racionalizando esa emoción. Al racionalizarla no la siente. Por ejemplo, es que estoy triste eh, porque todos están en mi contra. Entonces es normal que esté triste. Al racionalizar eso, sigo triste, pero evito sentir la tristeza o evito eh, tener conciencia de esa tristeza. Ujú. ¿Qué es lo que haría yo como un proceso cognitivo-conductual? Haría otra vez, ¿no? El diálogo socrático que va, bueno, dices que todo el mundo está en contra, ¿tienes algún argumento, alguna prueba de eso? Sí. Hago desde ahí, desde la cognitivo-conductual. Desde la Gestalt posiblemente realiza ejercicios que permitan evitar esa racionalización de esa emoción y más bien hacer que se siente esa emoción. O sea, sobre un proceso mucho más catártico, mucho más como psicoanalítico, ¿no? En el que la catarsis es el proceso en el cual se produce un porcentaje fuerte de la sanación. Entonces, sí, eh, si me dicen de primera mano, ¿trabajarías con una depresión leve o moderada con Gestalt? Yo no lo haría. Yo no lo haría de primera mano, pero sí me servirían mucho las sesiones en un proceso a partir de la 12ª, 13ª sesión en la cual pueda vincularse como desarrollo del ser humano. ¿Se acuerdan una de las etapas que decía desarrollo? Ahí podría dar mucho la Gestalt. Si me dices, y esa es la tarea, ¿no? Como psicoterapia del duelo. Viene una persona que hace un mes falleció el padre. ¿Utilizo Gestalt? De una. O sea, para mí la Gestalt en proceso de psicoterapia del duelo es muy importante porque mm, muchas veces de los casos que he tenido de procesos de psicoterapia del duelo, ¿qué es lo que hacen? Es evitar el, el los momentos dolorosos en relación a los recuerdos agradables que tenían con la persona que falleció, evitar lugares específicos. Es un proceso en el cual la persona que vive el duelo está evitando lo más posible acercarse a esos procesos emocionales. Y
posiblemente acercarse a esos procesos emocionales o decirle que está bien que sienta esos procesos emocionales sea parte buena de esa cura. ¿De acuerdo? Entonces sí, es bueno tenerlo a la mano todo esto de la Gestalt, pero su criterio, su percepción psicoterapéutica va a decir cuándo poder escoger este proceso de la awareness y cuándo poder escoger otras herramientas que tenemos. En un proceso moderado de depresión, de hecho, yo aconsejaría siempre tener acompañamiento de un psiquiatra, ¿sí? Y un proceso leve de la depresión, sí tener muy en claro conductas específicas que se estén presentando, porque lo que queremos evitar es autolesiones que podrían darse. Y posiblemente aquí la Gestalt no sea muy eficiente de primera mano. ¿Pude contestar tu pregunta? Claro, claro, sí, me queda mucho más claro. Y una última que tengo que Ajá. también es sobre lo que es la psicología de la Gestalt y la psicoterapia de Gestalt. O sea, entiendo la diferencia, pero ¿por qué se utilizó como psicoterapia de Gestalt si es que tiene cositas de lo uno y no todo? Entonces, eso es lo que no me cuadra finalmente. Sí, bueno, también me hacía la misma pregunta porque decía, ¿por qué? Porque después escoge la Gestalt desde las percepciones. Yo entiendo, no he leído algo así que diga, no, el nombre nace de esto por la psicoterapia de la Gestalt, no. Y psicoterapia de Gestalt no le relaciona con la forma, pero entiendo que tiene que ver mucho con la percepción, ¿sí? El descubrimiento de la percepción, el descubrimiento de darse cuenta está como atado a la psicología de la Gestalt, de la forma en donde se investiga mucho las percepciones en relación al procesamiento neurológico que nosotros tenemos en nuestra mente. Yo creo que por ahí está el vínculo, porque a veces así como que están muy desconectados la psicología de la Gestalt con la psicoterapia de la Gestalt. Yo creo que la percepción es ese puente en que a lo mejor vio Fritz Perls en que dice, no, esto es Gestalt porque voy a trabajar mucho con las percepciones y poner en valor la percepción como fuente de recuperación y bienestar emocional. Creo que va por ahí, pero no he encontrado un texto que diga, no, Fritz Perls cogió Gestalt por la psicología de la forma. No, a veces están muy, muy separados. Ya digo, muchísimas gracias por las respuestas, me quedo más tranquila. Listo. Les voy a, verán, ¿qué es la tarea? La tarea es hacer una, déjenme ver. Dice realizar un plan psicoterapéutico de 18 sesiones a ser aplicado en un paciente que está viviendo un duelo. El plan psicoterapéutico realizar con enfoque terapéutico de la Gestalt, ¿no? Entonces, imagínense un proceso de un paciente de duelo. No lo vamos a poner de, de 2 meses, pongámosle un paciente de 4 meses en el proceso psicoterapéutico del duelo. Ya está saliendo de la negación, acuérdense en los pasos del duelo, pero todavía está con esa percepción de la negación. ¿Cómo utilizarían la Gestalt? El darse cuenta de sí mismo para en estas sesiones poder afrontar el duelo. ¿De acuerdo? Y la otra semana, al iniciar el proceso de la capacitación, podemos ver qué sugerencias les tendría yo para psicoterapia del duelo con la Gestalt. ¿Les parece bien? Sí, Doc, gracias. ¿Está claro entonces de eso? Una cosa, en la plataforma no está la tarea, o sea, no está. Mejor así tienen más Sí, tiempo. ya, entonces, a ver, podemos repetir, o sea, hacer un plan de 8 sesiones. Utilizando las Gestalt con un paciente que esté en proceso de duelo, que esté en etapa, saliendo de etapa de negación. ¿Sí? Entonces vayan descubriendo ideas, vayan descubriendo formas y el otro semana dedicamos unos 15 minutos a ver un plan psicoterapéutico de duelo con Gestalt. ¿Les parece bien? Ya. Sí. Entonces vayan adelantando. Si no lo suben hasta el próximo lunes, no se preocupen. Ya con lo que reforzaremos, con lo que el próximo lunes veamos de un proceso psicoterapéutico con Gestalt para duelo, ahí ustedes pueden ir completando su trabajo también, pero hasta eso sigan investigando, ¿ya? Chévere. No, Yo sí, creo que está, ya han subido. Es que antes de la clase no habían subido la tarea, pero ahorita ya está.
Ya. Y hay un caso clínico también, ¿no? Una mujer de 30 años de edad, enferma, tal. Eso también trabajamos. El caso clínico es como que para discutirlo en la otra clase. Ok, Ujú, pero pueden leerlo y pueden adelantar un poquito. ya. Listo. Nos vemos la otra semana entonces. Un abrazo y que pasen chévere. Y hay cualquier cosa me escriben por interno al WhatsApp. ¿Les parece bien? Ok, Sí, Doc, muchas perfecto, gracias. gracias. Y Que les feliz vaya año bien. para todos. Igual, feliz Gracias año. Que pasen igualmente. Gracias. bonito. Chao.